vamos a tener la información de primera mano porque nos está acompañando el gerente de ese proyecto de Lagos de Torca, Juan Camilo González, bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Y le voy a ofrecer su cafecito, que ya me dijo que sí me acepta un cafecito, pero que sin azúcar, ¿no? Excelente, mil gracias. Oiga, muchas gracias por madrugar con Despierta Bogotá. Y de una vez, ¿de qué se trata ese proyecto de Lagos de Torca? Vimos el viernes pasado, digamos, una inauguración, una entrega muy oficial con el alcalde, con el ministro de Vivienda, pero realmente, ¿qué es lo que va a esperar Bogotá entonces de esa zona de Bogotá? Bueno, en Lagos de Torca tenemos un proyecto de 1.800 hectáreas donde queremos cambiar la forma en la que las personas viven. Se trata de equidad y se trata de felicidad. En esas 1.800 hectáreas vamos a hacer 128.000 viviendas. Y hablamos de equidad porque la mitad de esas viviendas van a ser viviendas subsidiadas, viviendas de interés social y prioritario, que hoy en día Bogotá no tiene mucha oferta y las familias que acceden a esas viviendas tienen que irse a los municipios aledaños a Bogotá, normalmente Soacha, Facatativá, Cachancipá, Tocancipá. Queremos que vivan acá, en la mejor pieza de ciudad que les podamos ofrecer. Y por eso hemos hecho también un urbanismo espectacular. 600 hectáreas de las 1.800 van a ser espacio público peatonal, con un parque más grande que el Simón Bolívar en la mitad, una red de 15 kilómetros de parques lineales que conecta ese gran parque con el resto de la ciudad, ciclorrutas en todos los perfiles viales. Es como si uno se pudiera soñar algo, un sitio donde vivir y poderlo hacer realidad y hacerlo realidad para todos los ciudadanos, independientemente de sus ingresos. Ya, ¿qué fue lo que pasó el viernes cuando veíamos esta reunión ahí en el norte de Bogotá? Ya lo contábamos con los funcionarios pues, más importantes de la ciudad, empecemos por el alcalde, que le estaban diciendo empieza el proceso, pero ¿qué nos quisieron decir? ¿Que ya firman el contrato, que ya ponen la primera piedra? ¿Cómo es la cosa? Bueno, el viernes pasó algo muy importante, porque es que en este proyecto hablamos de equidad y equidad también es de dónde vienen la plata para hacer las obras de infraestructura. Antes, cuando la ciudad crecía, se le cobraba a los ciudadanos impuestos de valorización. En el 2010, cuando se estaba pensando en hacer este proyecto, se cobró valorización desde la calle 72 hacia el norte. Eso significaba que un ciudadano de la calle 72 estaba poniendo recursos para que se hicieran obras de la 183 o más lejos de su casa. Eso es muy lejos. Y no es equitativo porque la valorización no la recibía ese propietario. Ahora le dijimos es a los dueños del suelo y a los desarrolladores que son ellos y no los ciudadanos los que tienen que pagar las obras. Y bajo este modelo, el viernes anunciamos que recaudamos 1.5 billones de pesos en suelo y dinero para poder empezar estudios en 2 semanas y las obras en junio del 2019. Eso significa, doctor Juan Camilo, que todo el proceso ya de Lagos de Torca, que más o menos son 10 años de una reorganización, empieza ya. ¿Cuánto se demora exactamente? Son 128.000 viviendas, ¿es? Más o menos. Sí, señor, son 128.000. ¿Por qué se habla de interés, viviendas de interés social, si están ubicadas en el norte y la gente dice, no, vaya, es más caro que acá? ¿Por qué? Bueno, ese es el problema que hemos venido teniendo en Bogotá, y es que nos segregamos. Y unas poblaciones viven en unas zonas y otras poblaciones en otras, y no nos mezclamos, y se empezó a crear los conjuntos cerrados y un miedo hacia el espacio público. Y la filosofía del alcalde Peñalosa es que todos compartamos. Por eso la importancia de crear parques donde todos somos como iguales. No importa en qué trabaja uno, no importa dónde vive, estamos en igualdad de condiciones. Lo mismo pasa en el Transmilenio, estamos en igualdad de condiciones. La visión del alcalde es que la ciudad debe crecer en igualdad de condiciones en todas partes, y que en el norte, donde se pensaba que antes solo podían vivir unos privilegiados, también puedan vivir los vulnerables. Eso va a hacer que culturalmente todos nos sintamos iguales y en esa ciudad muy bien hecha tengamos las mismas oportunidades. Hoy en día, como expulsamos a los vulnerables, lejos de Bogotá no tenemos las mismas oportunidades, porque la familia vulnerable tiene que venir 1 hora más de bus, llega más cansado al trabajo que el que puede vivir en Bogotá, ve menos a sus hijos, y sus hijos, pues, ¿qué capacidades de educación van a tener? Entonces los traemos acá a que crezcan bien, la primera pregunta. Eso es cierto, está bien, pero claro, ahí empieza pues obviamente el debate y la polémica en ciertas cosas, y es que entonces las personas que estén viviendo ahí, que están en estas viviendas de interés social, van a encontrar cerca, o lo han pensado ustedes, colegios que sí puedan pagar, porque digamos,
hay unos colegios ahí en Guaymaral maravillosos, de excelente educación, pero tal vez muy costosos, no solamente eso, pero igual los servicios de salud, o bueno, es decir, ya pensaron también como en ese mapa completo, no solamente que haya acceso a los parques, que muy bueno, muy rico, pero todos los otros servicios, ahí están. Esa pregunta es importantísima. Hoy en día, en el proyecto hay 38 colegios privados. Una de las obligaciones que tiene el desarrollo es entregar 43 manzanas para equipamientos públicos, para colegios, centros de salud, estaciones de bomberos, policía, para que estas familias tengan servicios de educación, salud, seguridad y demás. Primera parte. Segunda parte, ¿dónde van a comprar ellos? Siempre ha habido mucho debate cuando se busca mezclar ciudadanos de un segmento con ciudadanos de otro segmento, y entonces ¿dónde pueden hacer estos ciudadanos el mercado? En Lagos de Torca hemos querido fomentar la vida en la calle, fomentar la vida de barrio que hace mucho tiempo hubo en Bogotá. Y por eso obligamos a que en el 70% de las manzanas haya comercios, cafés, panaderías, contadores, el zapatero. Y esa obligación está específico para las manzanas de vivienda de interés prioritario, viviendas de hasta más o menos 60 millones. Sí. Para las manzanas de vivienda de interés social, viviendas de hasta más o menos 110 millones. Y para las otras, para que cada uno tenga su supermercado, su tienda de barrio, y además fomentamos el emprendimiento local, que también es muy importante. Digamos, si un televidente me pregunta, ¿dónde queda exactamente en Lagos de Torca? ¿Cómo está más o menos delimitado para que la gente se ubique un poco? Importante pregunta. Lagos de Torca arranca a la altura del Terminal del Norte, en la autopista con calle 193, y se extiende hacia el oriente hasta la carrera séptima y hacia el occidente hasta la avenida Boyacá. Esos son más o menos los linderos oriental y occidental del proyecto hasta que llegamos al final del distrito, en Chía, a la altura del Cerro de Torca, antecitos del peaje de la autopista norte. Ajá. Ahí está. Y ahí, perdón, en la primera obra entiendo yo que van a hacer es la extensión de la Boyacá hasta más o menos Guaymaral. Sí, señor. Con estos 500.000 millones de pesos en efectivo y garantías bancarias que confirmamos que se habían aportado hasta el viernes, podemos nosotros extender la avenida Boyacá desde la calle 183 hasta la avenida Guaymaral en 2 carriles por sentido y generándole brazos en la Guaymaral, en la calle 200, en la avenida El Polo, más o menos a la altura de los cementerios, el que se está ejecutando en la calle 183, y el IDU ya tiene contratado diseños y construcción de esa avenida Boyacá desde la 170 a la 183, para que son más o menos 90.000 vehículos que se mueven diariamente por la autopista norte, muchos de esos niños de colegios, entonces son más de 200.000 personas a las que con estas obras, con recursos de privados, no nuestros de ciudadanos, vamos a poderle cambiar la vida y ahorrarles media hora al día o más. Donde decía ahorita Manuelito que son 10 años para finalizar el proyecto sí, completo, más o menos 10 años está construido. Las vías, lo que nos está mencionando, ¿en cuánto tiempo estarían? Entonces, esa es una pregunta también muy importante. Nosotros, como no financiamos el proyecto con recursos públicos, sino privados, la plata entra en la medida en la que se van a sacar las licencias. Cuando un constructor va a sacar la licencia, en cualquier parte de Bogotá tiene que ir a pagar unos honorarios a la curaduría, pero son chiquitos. Acá dijimos, señor, tiene que aportar a la infraestructura y nos tiene que certificar que hizo ese aporte. Entonces, hicimos que entrara una plata grande ahorita, más o menos el 25% de la plata ya está, y el 37% de la tierra ya está escriturada. Y en la medida en la que se vaya desarrollando el proyecto en estos 10 años, van a ir entrando los siguientes recursos para hacer las siguientes obras. Obras que más vamos a ver pronto, que yo creo que es lo que ustedes están pensando. Queremos tener la calle 200 desde la Boyacá hasta la séptima, para tener alternativas a la autopista. Cada vez que hay un accidente en la autopista, se tranca Bogotá. Si tenemos vías que generan alternativas, cambia esto. La avenida Santa Bárbara, que es, hagan de cuenta, la continuación de la avenida 19, continuarla hasta la altura de Multiparque. Vamos a restaurar el humedal de Torca Guaymaral, que es importantísimo. La visión de este proyecto es que tiene que ser también ambientalmente sostenible. Entonces, ese humedal que hoy en día tiene 34 hectáreas, va a pasar a tener 75. Un poco más del área que tiene legalmente delimitada en el área del proyecto. Lo vamos a ampliar más de lo que deberíamos. Y lo conectamos con las quebradas, 9 quebradas que bajan de los cerros orientales al río Bogotá, quebradas que van a quedar naturales, arborizadas.
Y todas esas obras también de restauración ecológica, también las hace el proyecto. ¿Cuándo? En la medida en la que se van desarrollando las etapas. Ese no toca la reserva Van der Ham. No toca la reserva Tomás Van der Ham. Pasando por Guaymaral, no, la vía que va la Boyacá. Yo hablé con alguien que conoce bien el proyecto y me dijo, no, ahí hacemos una reducción de 15 metros y seguimos. Y no tocamos la reserva. Como, yo no sé, pues por todo el mundo tiene el imaginario de que de la autopista hacia abajo, Claro. por la 200. Manuelito le está pegando, vea, al clavo del asunto, porque sí hay ahí un debate muy grande con los ambientalistas. Y es que, digamos, la reserva han explicado, pero ya le vamos a dar la palabra al doctor Juan Camilo para que nos diga bien, no la van a tocar. Pero sí, precisamente Lagos de Torca quedó en una parte que era, digamos, un corredor, la conexión que se necesitaba entre los cerros orientales y las quebradas, la reserva, el río Bogotá. Digamos, esos 800 metros, preciso uno agarra el mapa y mira, se ha hablado de 800 metros de conexión y es ahí donde van a poner las casas. Entonces, ahí hay varias preguntas y varios puntos. Nosotros, Lagos de Torca está ubicado en suelo urbano y de expansión urbana, y la reserva está únicamente en suelo rural. Entonces, todos esos desarrollos de viviendas, comercios, servicios, se hacen en suelos que no tienen reserva Tomás Van der Hamen. Las vías, y específicamente la que pregunta Manuel, la avenida Boyacá, es necesario que atraviese la reserva Tomás Van der Hamen. De lo contrario, tendría que atravesar el humedal de Torca Guaymaral, esquivar la reserva para meternos por el humedal, pero la afectación ambiental sería mucho más fuerte en el humedal que en la reserva, donde en ese terreno son suelos agrícolas, y lo que hacemos es tener un balance entre lo ambiental, lo social y lo económico. Y esa es nuestra visión para Lagos de Torca, y es nuestra visión también para esa propuesta de reserva que estamos haciendo, de ampliarla, de hacerla realidad con este mecanismo que ya probamos, porque es que hasta el jueves yo decía es que la reserva sale gratis, y me decían, pero Juan Camilo, eso es una teoría. Ya probamos que lo podemos hacer, que podemos ordenar la ciudad, generar vivienda de interés social y prioritario y hacer las conexiones ambientales. Y Lagos de Torca está de la zona norte, está en el punto de mayor valor ambiental. Ahí es donde está el humedal, ahí es donde bajan las quebradas desde el oriente, no desde el occidente, porque al occidente volvemos a subir hacia el cerro de la Conejera. Entonces todas las quebradas que bajan de los cerros llegan hasta el humedal y salen por ese corredor de conexión ecológica que vamos a hacer. Por eso el alcalde nos dio la instrucción de elevar la autopista norte en la APP. Eso nos hace el trabajo más difícil, Más pero o menos, es necesario. ¿dónde se eleva? ¿A qué altura? Se eleva desde la calle 215 hasta la calle 222, generando una conexión. El ancho de esos puentes que se van a crear va a hacer que ese ancho del humedal, el humedal pueda ser una L. Hoy en día pasa por 2 canalitos pequeños debajo de la autopista. Y con ese ancho grande, con la autopista elevada, vamos a poder garantizar esa conectividad ecológica. Pero donde estábamos hablando de la zona de hacer una conexión ecológica, es donde van a construir las casas. Es decir, van a respetar únicamente el corredor de las quebradas y de resto casas. Vamos a respetar los corredores por donde dicen nuestros estudios, sí. y no solo los nuestros, estudios que se hicieron desde el año 2009. Desde el año 2009 se identificó especie por especie de la zona por donde se mueve. Son unos estudios que hizo el acueducto, nosotros actualizamos, hicimos más estudios y se nos confirma lo mismo. Los flujos de la vida siguen lo que nos enseñaron desde chiquitos, el agua. ¿Y cuánto le van a dejar a las quebradas? Al lado y lado. Al lado y lado tenemos, dependiendo de la quebrada. Hay unas quebradas como la quebrada La Floresta que tiene unas zonas de 120, 150 metros de ancho. Hay unas menores como la Tibavita, que es una quebrada que no estaba marcada en POT y que nosotros identificamos. Esa hay que restaurarla, queda con 60 metros de ancho. La quebrada de Las Pilas, que tampoco existía, pero está en la zona justo del debate, sí. Va a quedar con 120 metros de ancho. Pero lo importante es que respondemos a los estudios técnicos, no solo los que hicimos nosotros, los que se venían haciendo desde hace mucho tiempo, y respondemos a las normas. Por este debate, unos ciudadanos interpusieron una acción judicial en contra del proyecto. Y ya esa acción judicial, en agosto, el juez falló, dijo que nosotros habíamos cumplido con toda la normatividad y ese fallo quedó en firme. Hoy en día no hay ninguna acción judicial y eso se debe a que fuimos juiciosos. Fuimos al Ministerio del Medio Ambiente y le preguntamos cómo se debía cumplir la conectividad. Fuimos a la CAR, fuimos a la Secretaría de Ambiente.
Las 3 autoridades se pronunciaron. ¿Por qué? Porque hicimos el cumplimiento de todos los estudios y fuimos absolutamente juiciosos. La licencia ambiental, digamos, o no necesitan licencia ambiental ahí. En este caso son las concertaciones ambientales, que son resoluciones, son actos administrativos que validan el cumplimiento de todas, se llaman las determinantes ambientales, como todas las normas ambientales que interponen, pues que imponen la CAR y la Secretaría de Ambiente. El alcalde decía que Transmilenio iba a llegar más o menos, se iba a convertir en un transporte para la gente que va a vivir por Lagos de Torca. ¿Hasta dónde llega Transmilenio ahí? Nosotros tenemos, además de las vías de Lagos de Torca entrega el suelo de la séptima para poder hacer viable la APP, que va a ampliar la autopista a 5 carriles por sentido más 1 de Transmilenio y la séptima a 2 carriles por sentido. Eso ya está radicado en el Ministerio de Hacienda. Ese Transmilenio llegaría hasta la calle 235, a la altura de Vima o Multiparque. Y el resto del proyecto plantea, todavía no lo va a desarrollar porque son etapas y prioridades, pero deja de una vez los espacios, como se hizo la 26, para nosotros tener Transmilenio en la Boyacá, en la novena, en la 200 y en la Guaymaral. Entonces lo que estamos buscando es que el 90% de los ciudadanos de Lagos de Torca viva a menos de 600 metros de una línea de transporte público masivo con carriles exclusivos, que es lo que nos importa a nosotros. Que la población vulnerable tenga mayor prioridad que el vehículo particular. Oye, nos estaba hablando y ha mencionado varias veces el tema de la platica. Eso los tiene de todas maneras muy entusiasmados, muy orgullosos. Digamos, ¿va entregando ya este proyecto algunos réditos para Bogotá o no? Sí, pues es que desde el año 2003, 2004, cuando se reglamentó la participación de plusvalía, ¿qué buscaba eso? Yo, señor propietario del suelo, ¿se va a dar una norma y ahora el suelo va a valer más? Venga el 50% que se lo tiene que pagar a la ciudad. Con esa norma se han capturado más o menos 300.000 millones de pesos en la historia de Bogotá. Ya en el fideicomiso hay, en efectivo y garantías, 500.000, casi el doble. Y en suelo escriturado también hace fideicomiso 110 hectáreas que valen 1 billón de pesos más, 1.5 billones, 5 veces los 300.000 que se habían hecho en la historia. Pero esos terrenos que le han entregado al distrito es para hacer las obras de equipamientos, de todo las vías, todo eso. Son las obras de vías, los suelos de la Boyacá, de la séptima, la novena, los suelos, por ejemplo, del Patio Portal, que va a ser viable la troncal de la séptima. Lagos de Torca está subsidiando la troncal de la séptima. Los suelos para hacer un hospital metropolitano en el futuro, en el campus de la Universidad del Rosario, y trasladar el Simón Bolívar a un edificio nuevo. Los suelos para hacer el Parque Metropolitano Guaymaral, que va a tener 150 hectáreas, el Simón Bolívar tiene 113. Los suelos de los colegios, los equipamientos de salud y todo eso, son obligaciones de cada plan parcial. Esos todavía ni siquiera están incluidos ahí y van a entrar en la medida en la que se vayan expidiendo las licencias. Esos son 43 hectáreas adicionales. Pero todo eso que nos acaba de mencionar, el hospital y esos colegios, ¿también entran en el plazo de los 10 años aproximadamente? ¿O eso sí se puede demorar un poco más? ¿O eso está ahí completo? Pues nosotros, hoy en día, para ese nuevo hospital metropolitano, estamos consiguiendo los recursos. Está garantizado el suelo, pero estamos consiguiendo los recursos. Pero en muchos proyectos, en el distrito pasa todo lo contrario. Están los recursos y no está el suelo y no están los diseños. Entonces, para eso ya están los suelos. Y lo que nosotros queremos es que se vaya desarrollando en paralelo nuestro programa de colegios, de construcción de nuevos colegios. Y seguramente las futuras administraciones lo van a continuar para que todo se haga en paralelo. Lo importante es que apenas haya desarrollo, ya se haya hecho la infraestructura y no sigamos sobrecargando la infraestructura existente de la ciudad. Pero los estudios que se van a hacer, que usted dice que en 2 semanas se abren, ¿es para qué? ¿Qué estudios son? Ese estudio es de la reconformación del humedal para restaurarlo. Hoy en día todas las aguas del río Torca van por el canal de Torca y Guaymaral y ni siquiera tocan el humedal. Vamos a hacer todo ese estudio para restaurar el humedal y que quede bien. Y vamos a hacer los estudios y diseños de la 200 y ya el IDU tiene contratado Boyacá Guaymaral y con eso tenemos ya diseñado esas obras que queremos arrancar en junio del año entrante. O sea, son las primeras obras que arrancarían en... ¿Y cuándo comenzarían las construcciones? Nosotros estimamos... digamos de vivienda. Estimamos que las salidas a ventas
de las viviendas de interés social, prioritario, las otras, se hagan más o menos en agosto del año entrante. Y lo van a hacer, supongo yo, y qué pena, pero No, tranquilo. debe haber mucha gente obviamente interesada, pues ya en empezar a invertir, algún plan que la gente pueda ir de una vez pagando, no sé, se van a unir varias entidades para ofrecer esas facilidades, o cómo es la cosa. Pues nosotros hemos venido haciendo sesiones de participación y socialización en el Coliseo de Servitá. Hemos ido ya 2 veces para las poblaciones de San Cristóbal, de Bellavista, de Toberín, irles contando que tienen que ir trabajando con sus cesantías, acercarse a la Secretaría del Hábitat, a preparar sus subsidios, para que cuando salgan puedan acceder a eso. Entonces, eso lo venimos haciendo, y lo que hemos tratado de hacer es fomentar que el sitio donde se hagan las salas de ventas sea uno solo, y todos los ciudadanos puedan ir allá, escoger y ver. El otro día, el viernes, le preguntaban al ministro que cómo se garantizaba que la calidad de las viviendas. Y él dijo, mire, se garantiza con algunas normas, pero especialmente se garantiza con darle la oportunidad al ciudadano de escoger. Entre más opciones tengan los ciudadanos y entre más le toque a los desarrolladores esforzarse por competir y capturar ese mercado, pues más bajitos van a ser los precios, mejores van a ser los productos, y eso es lo que tenemos que garantizar en Bogotá. Sí, bueno, claro. En el caso de los lagos de Torca, digamos, este proyecto no tiene reversa, no tiene, porque recordemos que había mucha discusión del Plan Zonal del Norte, que fue más o menos de lo que se está aprobando, es esto. Se iba a cobrar valorización en una época, ya se supera lo de valorización, pero digamos este plan así no tiene reversa, porque yo veo mucho ambientalista que todavía está metiendo mucha acción popular, mucha cosa de esta. Pues le voy a contar los instrumentos con los cuales nosotros hemos buscado blindarlo. El primero es jurídico. Nosotros hemos hecho todo un procedimiento con las concertaciones ambientales con el Ministerio, la Secretaría de Ambiente, la CAR, para asegurarnos que cumplíamos con todo. Por eso fue que el juez falló en favor del distrito, porque se cumplía con todas las condiciones ambientales. El segundo elemento es el fideicomiso. En ese fideicomiso, los privados que están poniendo la plata están haciendo un compromiso con la ciudad, y la ciudad, por supuesto, que está haciendo a cambio un compromiso con ellos. De desconocer ese compromiso, por supuesto, tendría que entrar a compensar y devolverles esos aportes que hicieron, como se hace en cualquier relación jurídica y contractual. Pero más importante que eso, yo creo que el proyecto se blinda es por otras razones, además de las jurídicas. Se blinda porque a la ciudad no le cuesta un peso. Entonces las futuras administraciones van a ver en Lagos de Torca un proyecto que no requiere de los recursos de los ciudadanos para generar beneficios a los ciudadanos. Porque es que la Boyacá no solo le cambia la vida a los que van a vivir allá, le cambia la vida a todos los bogotanos. El Parque Metropolitano Guaymaral, ¿cuántas personas de San Cristóbal Norte, de Toberín, de Bellavista van a poder ir allá, que hoy en día no tienen un parque cerca? Entonces, ese mecanismo de financiar futuros resultados con recursos que no son privados, que no son públicos, sino vienen del privado, pues para mí es un blindaje que me tiene todo el sentido. Y el segundo es que es un proyecto que también socialmente es muy fuerte. Es que es el primer proyecto en Colombia que no solo cumple con el 20% de vivienda de interés prioritario, sino que agrega la obligación de vivienda de interés social. ¿Cómo un futuro alcalde le va a decir a las poblaciones vulnerables de Bogotá que van por fin a tener lugar donde usted me decía, en el norte, donde antes ni se pensaba que iban a poder vivir, echando para atrás un proyecto? Entonces, además del blindaje jurídico, hemos buscado que este proyecto sea el proyecto más ambicioso ambiental, social y económicamente, para que nadie lo quiera echar para atrás. Oye, ¿cómo era la comparación, doctor, que el viernes escuchábamos? ¿Es como meter una Manizales en el norte de Bogotá? ¿Cómo sí. Las 128.000 viviendas es una ciudad del tamaño de Manizales o de Neiva, y eso suena gigantesco, pero es que Bogotá genera 100.000 habitantes nuevos al año. Entonces, no es que nosotros queramos que crezca. Yo quiero tener hijos, y muchos de los que nos están viendo acá quieren tener sus familias, y esas familias las quieren tener cerca de donde ellos viven, con las mejores condiciones. Lagos de Torca se trata de eso, de que ese crecimiento que de todas formas se va a dar,
se dé de la mejor manera posible para todos nosotros. Y es también una cosa opuesta a lo que se había hablado también en otras épocas, redensificar el centro, por ejemplo, que también tenía una cantidad de preguntas y de cuestionamientos porque, bueno, sí, pero no hay la capacidad en vías y otra vez en colegios, en hospitales, y aquí entonces la idea es diseñar todo desde el principio. Pues nosotros no tenemos, y ya esto es más la visión de la ciudad, no es que tengamos una opinión opuesta a la redensificación. Nosotros queremos que la ciudad se debe redensificar donde está la infraestructura de transporte público, de vías, de colegios, y ya llevamos haciendo unos avances muy importantes en planes parciales de renovación urbana, alrededor de los corredores de Transmilenio y de transporte público, pero no queremos que pase a otros Cedritos. Cedritos se redensificó más de la cuenta y todos los vecinos de Cedritos hoy lo sufren. Entonces, Dígame donde se puede, sí. Se lo presento, vean. Donde no se puede, no. Y como donde se puede no va a ser suficiente, tenemos que habilitar estas zonas, otras zonas. No es una cosa o la otra. Tenemos que hacer de todo y hacerlo de la mejor manera posible. ¿Y las alturas de los edificios allí en Lagos de Torca, eso va a tener restricción? Tenemos restricción, hay una restricción, tenemos varias restricciones. Más que tienen el aeropuerto cerquita, del aeropuerto general. Tenemos una restricción por el aeropuerto que lleva más o menos 17 pisos, pero también la vivienda de interés prioritario la hemos limitado a 6 pisos. Hemos visto que esos proyectos de poblaciones vulnerables en edificios más pequeños se dan de una mejor forma, hay mejor convivencia que cuando son más grandes, hay mejor control. Entonces, cada producto inmobiliario tiene sus alturas definidas. Es una ciudad, se ha dicho que va a ser una ciudad muy densa, pero van a ser 400.000 habitantes en 1.800 hectáreas, nos da los mismos 220 habitantes por hectárea que tiene el resto de Bogotá. En promedio tenemos zonas como de Kennedy de 500 habitantes por hectárea, acá vamos a tener 220. Y es una ciudad en la que tenemos zonas con alturas y los edificios, pero al lado tenemos o el parque metropolitano, o los cementerios, o los colegios. Entonces va a ser una ciudad con mucho más ritmo que Bogotá, por eso es que los planos que mostramos se ven tan verdes. Claro. Finalmente, digamos, en el caso de Lagos de Torca, ahora después de esta inversión de 1.400.000.000, 1,4 billones, sí señor. El proyecto exactamente está evaluado más o menos en 4 billones de pesos. La infraestructura que normalmente hubiera tenido que pagar el distrito, Sí. y que ahora van a pagar los privados son 4 billones de pesos, 2 billones en suelo y 2 billones de pesos en obras. O sea, todavía faltaría por recaudar eso. Todavía nos falta mucho por recaudar, pero como usted bien decía, es un proyecto a 10 años. Lo que hicimos ya es probar el modelo, poner las primeras piedras, pero en papel, en 8 meses. No lo hacemos acá, los invitamos a que estemos allá poniendo las primeras piedras en el proyecto, pero pues como es a 10 años, pues desde ya no se garantizan todos los recursos en el fideicomiso, pero sí tenemos una norma que sabemos que con estos resultados que obtuvimos nos va a llevar a que eso se dé y que se dé la infraestructura antes de las viviendas. Bueno, para que sea pues algo positivo para la ciudad, esperemos que así sea. 7 de la mañana, 30 minutos, doctor Juan Camilo González, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias. Esto es Despierta Bogotá y hacemos una